Vamos a compartir la palabra. Quisiera leer 3 versículos al hilo y después vamos a desarrollar un poquitito un tema que creo que es fundamental. Siempre fundamental este tema que vamos a tratar, que es el tema de la gracia, ¿sí? Y vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 3, el primer versículo. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es, díganlo ustedes, carne. ¿Qué es el hombre? Carne. ¿Qué somos? Carne. Versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Y ahora vamos a leer también Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en plata y amantes, oro. Perdón, no dice así, ¿no? Perdón, me equivoqué. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Empezamos a hablar hace unos sábados atrás acerca de fundamentos, ¿no es cierto? Yo sé que hay hermanos, sobre todo los que están iniciándose en los primeros pasos en el Señor, los que pasaron por las aguas del bautismo, y están invitados todos. Los sábados antes de la reunión estamos hablando acerca de fundamentos de la Biblia. Esto es un fundamento. El conocer y el saber la gracia es un fundamento. Hermanos, la gracia, nosotros podemos definir la gracia. Yo les puedo decir a ustedes lo que es muchos conocen la definición de gracia, pero la verdad es que la gracia no se puede definir, como no se puede definir el amor. Si yo hoy les doy una definición de amor, el amor es esto, y el día que yo le dé una definición y diga esto es el amor, se termina el amor. Porque el amor nos atraviesa y lo vivimos durante toda nuestra vida. Y la gracia es lo mismo. Vamos a hablar un poco de la gracia de Dios, porque si nosotros cada día conocemos y entendemos un poco más de este fundamento que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿saben lo que va a provocar? Cada día poder tener más paz interior. Poder cada día desarrollar una fe inquebrantable, porque la fe del cristiano es puesta a prueba continuamente en la vida. Pero cuando uno tiene un fundamento, hoy estamos en tiempos donde faltan los fundamentos. Hoy en día el mundo define como quiere, a mí me parece, yo creo que las cosas son así o son de determinada manera. El mundo cree que, bueno, vamos a definir el amor. El amor para mí es esto, para vos es otra cosa, pero realmente el amor es algo que tenemos que vivirlo. Y sabemos que el perfecto amor lo encontramos en aquel que realmente un día se reveló. Y la gracia del Señor es lo mismo. Si nosotros conocemos su gracia, tendremos una fe inquebrantable. Vamos a vivir en un amor real, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a vivir una vida plena como cristianos. Porque no puede ser que yo diga soy cristiano y no estoy conforme con la vida que llevo. O por ahí
estamos mal enseñados de lo que es ser un cristiano. Muchos creen que un cristiano es ser un amargado. Muchos creen que un cristiano es esto se puede, esto no se puede, que es tratar de cumplir una ley. Eso no es ser cristiano. Yo quisiera compartir 3 pensamientos acerca de la gracia. El primer pensamiento es que para entender la gracia de Dios necesitamos comprender lo que el hombre hizo de sí mismo. Para que yo pueda entender lo que es la gracia de Dios, tengo que entender lo que el hombre hizo, lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Muchos, o la mayoría, piensa que la gracia de Dios la alcanzan los que se la merecen. Muchos creen que la gracia de Dios la alcanzan los cristianos. Otros creen que la gracia de Dios la alcanzan los religiosos. Otros creen que la gracia de Dios la alcanzan los evangélicos. Muchos creen que la gracia de Dios va a venir al hombre por algo que tiene el hombre, una condición que hay en el hombre para poder alcanzar la gracia de Dios. Muchos creen que la gracia de Dios es un mérito, que tenemos que hacer tal cosa para yo alcanzar la gracia de Dios. ¿Saben una cosa? La verdad es totalmente lo contrario. No tenemos que hacer nada para alcanzar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios actúa en mí a pesar de lo que soy. Esto me enseña la Biblia. La gracia de Dios va a venir a mí y va a actuar en mi vida, no por lo que soy, a pesar de lo que soy. Y leíamos recién acá, en Génesis capítulo 3, capítulo 6, 3, lo primero, Dios miró al hombre y dijo, el hombre ha venido a ser carne, el hombre ahora es carne. Y el versículo 5 también nos describe ahí un poco el carácter del pecado. El carácter del pecado en el hombre. Vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Fíjense que acá describe la fuerza del pecado. Este versículo, el 5, dice que el pecado es incontrolable en el hombre. Si nosotros queremos hacer fuerza para no pecar, es imposible. Porque Dios vio y dice, ¿en qué se convirtió el hombre? Tenemos que remontarnos al Génesis capítulo 2, capítulo 3, lo que pasó con la caída del hombre, la desobediencia y la caída en esa libertad que Dios le dio al hombre, como cuando nosotros le damos la libertad a nuestros hijos, empiezan a crecer y le damos ese voto de confianza. Y empiezan a crecer y le damos esa libertad. Y qué bueno que como padre le demos esa libertad, porque cada uno de nuestros hijos ya empieza a madurar y tiene que tomar sus decisiones. Dios al hombre le dio el libre albedrío, la libertad, ¿no es cierto? Pero luego de la caída, vemos que luego de la caída, el hombre se ha hecho, ciertamente el hombre ahora es carne. Y encontramos la fuerza del pecado. Y encontramos también que dice el versículo 5, y todo designio, o sea, toda la intención en los pensamientos del corazón del hombre era de continuo buscar, ¿qué cosa? El mal, buscar el pecado. Vemos también acá que está destacando la interioridad del pecado, la interioridad más profunda del hombre, del ser humano, las intenciones del corazón. Cito a un teólogo, flor de teólogo, Juan Calvino. Juan Calvino dijo, no somos criaturas mortales porque un día vamos a ir al cementerio. Somos mortales porque ya ante Dios estamos muertos. El hombre ha venido a ser carne. ¿Sí? Jeremías, hay un verso muy conocido, Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice
que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ven que ya es una condición que viene desde el interior del hombre, que nuestro corazón, los pensamientos que salen de nuestro corazón, de nuestro interior, son engañosos. Nosotros tenemos como hombres la facultad o la capacidad de poder engañar a otros hombres. Pero lo que la Biblia enseña es que mi corazón, el corazón de Leo Agostino, puede engañar a Leo Agostino. O sea, mi corazón me engaña a mí mismo. Esto es lo que enseña la palabra. Y en los evangelios también vemos cuando los discípulos de Jesús se sientan a comer en la mesa, que enseguida estaban los fariseos, ¿se acuerdan? Y los fariseos acusan, porque no respetaban los ritos de la purificación, no respetaban que se limpiaran las manos para comer. Y decían a Jesús, mirá lo que hacen tus discípulos, no se lavan la mano. ¿Qué le responde Jesús? No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino que del interior del hombre, de la interioridad del hombre, hay una fuerza incontrolable, desde la carnalidad en la que nos hemos convertido. Desde ahí adentro salen las fornicaciones, las borracheras, las envidias, los celos, las contiendas. Del interior del hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Si leemos otros versículos en la palabra, no vamos a leer otros versículos, pero es tremendo cuando leemos, por ejemplo, los primeros 3 capítulos de Romanos, la depravación total que hay en el hombre. ¿Qué significa que la depravación en el hombre es total? Bueno, está bueno aclarar algo. No significa que la depravación del hombre sea total, no significa que el hombre haya llegado al colmo de su maldad y al colmo de su pecado. Tampoco significa que no queden en nuestras vidas todavía rastros de nuestro Creador, de nuestro Señor. Hay rastros. Pero que el hombre tenga una depravación total, como lo dice acá Romanos, significa que hay una corrupción inherente, es una corrupción propia de nuestra misma naturaleza que nos induce a pecar. Cada área de nuestro ser está corrompida y está influenciada por nuestra naturaleza que nos conduce al pecado. La mente del hombre ya no es tan limpia como antes. Los afectos no son tan puros, necesitan ser purificados. Y nuestra mente está quebrada. Nuestra voluntad está quebrada. ¿Qué quiere decir que nuestra voluntad está quebrada? Fíjense el apóstol Pablo, lo que aborrezco, el apóstol Pablo dice, tengo una lucha, lo que aborrezco, eso es lo que hago, lo que me sale, lo que no quiero hacer es lo que me sale a hacer, es porque la voluntad está quebrada. Eso significa que hay una depravación en el ser humano. Y esto es el primer pensamiento, esto es lo que el hombre hizo de sí mismo, lo que hemos hecho luego de la caída. Un segundo pensamiento, les dije 3 pensamientos, rápido vamos a tratar de hacerlo, pero un segundo pensamiento es que a este hombre arruinado y depravado como lo describí recién, Dios lo hace objeto de su gracia. Dios nos hace objeto de su amor. Porque yo no soy
pecador porque peco. Yo soy pecador porque algo se degradó dentro mío. Y cuando nosotros entendemos lo que llegó a ser el hombre y la condición en la que estamos como hombre, ahora sí necesitamos tratar de definir un poco lo que es la gracia de Dios. Nosotros conocemos definiciones de la gracia de Dios como que, y están bien definidas, es un don de Dios. La gracia es un regalo de Dios que no lo merecíamos, pero Dios nos rescató, Dios nos salvó. Estaba mirando un poquitito el libro que tengo en palabras hebreas. Gracia, en hebreo, significa gen, H-E-N, con un sombrerito en la E. Esta palabra hebrea tiene una derivación de un verbo que se llama hanan. ¿Y saben lo que quiere decir? Ese verbo hanan significa que Dios se inclina. Qué hermoso. Yo cuando se me erizó toda la piel, los pelos se me pararon de punta y digo, qué belleza, Señor. Qué belleza que es poder entender que Dios, en nuestra condición en la que estamos tirados y que Dios en el Génesis leímos que no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente ahora el hombre es carne, ha entrado en una depravación total, en una degradación total. Dios nos ve que estamos tirados. Y quizás a mí cuando leí esto se me vino a la mente quizás que estoy adentro de un pozo profundo y que no puedo salir. Porque ¿por qué Dios? ¿Qué significa que Dios se inclina? Dios se inclina porque yo no puedo hacer nada conmigo mismo. Dios se inclina porque yo estoy tirado en mi necesidad, que si me quiero proponer a luchar y que me salgan las cosas bien, aún así todo no me salen las cosas. Pero Dios se inclina para sacarme del pozo. Porque hemos caído en una degradación y una depravación. Llamémonos cristianos o no cristianos. Hay una definición y hay una conducta en el ser humano que tiende siempre a elegir y muchas veces elegimos mal. Pero es por nuestra condición de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Pero qué bueno que es saber de que Dios se inclina porque nosotros estamos tirados. Pero es Dios el que se inclina. Es algo maravilloso. Yo creo que algo tiene que cambiar en nosotros al conocer y comprender un poco más su gracia, su amor en nuestras vidas. La gracia de Dios es la actividad de Dios que responde a mi necesidad. Hermana y hermano, ¿estás necesitado? ¿Estás necesitado de algo? La gracia de Dios responde a tu necesidad, a mi necesidad. A veces nosotros creemos que mi necesidad es esto. Y si llego a casa y encuentro unos billetes de más. Primero tenemos que entender nuestra condición para poder comprender lo que es la gracia de Dios. Y si mi necesidad es muy grande, yo puedo decir que la gracia de Dios es muy grande. Pero la gracia de Dios es más grande que mi necesidad. Es más importante la gracia de Dios y es más grande porque la gracia de Dios responde a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas no solamente es
socorrernos, atendernos en nuestra necesidad, sino que también colocarnos en un lugar donde Él quiere que estemos. Y sus planes y su voluntad son perfectas y son hermosas para nuestras vidas. Si nosotros queremos medir la gracia de Dios, tenemos que quizás pensar un poquitito en mi más profundo pecado o en mi peor pecado. ¿Cuál es el peor pecado? Cada uno sabrá cuál es su pecado. Pero según la profundidad del pecado, la gracia del Señor viene ahí porque su gracia nos atiende en esa necesidad. No es un mérito, la gracia de Dios no es un mérito. No importa la equivocación más grande que hayas tenido. Ese ladrón que murió en la cruz al lado de Jesús, que en el último segundo o en el último minuto se arrepintió, Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando vayamos al cielo por gracia de Dios, vamos a encontrar y nos vamos a abrazar con aquel ladrón que habrá muerto como un mercenario, un asesino, porque toda persona maldita moría en una cruz. Así que él tenía una muerte que se la merecía para la sociedad. Tenía que ser crucificado. Pero la gracia de Dios es todavía más grande que mi pecado más grande. Porque para ir a la gracia de Dios, para comprender o tratar de ver su alcance, la medida de la gracia de Dios, tenemos que mirar la cruz. Y en la cruz, ahí se advierte lo que es la gracia de Dios. En la cruz está el don de Dios. En la cruz está demostrado lo que Dios nos amó, lo que Dios entregó. Y saben que hay un escritor bíblico que expresó algo citando 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Él dijo que le cito primero el versículo, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles a los hombres los pecados. En aquella hora oscura, en aquella hora terrible de la cruz, este escritor dice, el cielo quedó vacío. Primero dice, porque Dios estaba con Jesús, pero dice, porque Dios ya no tenía más nada que dar, porque lo dio todo. En el sentido, el cielo quedó vacío en el sentido en que Dios lo dio todo. Dio lo que más amaba. ¿Con qué más se podía quedar? Con nuestra mente finita no podemos entender la magnitud, la medida de la gracia. Es lo mismo que quisiéramos medir el mar. ¿Cuántos litros tiene el mar? A ver, los científicos, a ver, ¿cuántos litros? Así es la gracia de Dios. Es inmensa. Último pensamiento es que se necesita la gracia de Dios para despertar el alma. Necesitamos la gracia de Dios para que nuestra alma sea despertada. ¿A qué necesita mi alma ser despertada? Mi alma necesita ser despertada a la realidad de mi alma. ¿Cuál es la realidad? Unas campanas de iglesia, vamos. Despertemos, no, ahí está, ¿eh? Ahí está la señal. No voy a preguntar de quién es el celu, pero es como que fue guiado por el Señor eso, ¿eh? Si alguno se estaba durmiendo, ahí está.
Mi alma debe ser despertada a la realidad del alma. ¿Cuál es la realidad del alma? Lo que somos lejos de Dios. Lo que en cierta medida les compartí al comienzo, que el hombre es carne, que estamos mal, que estamos perdidos, que no podemos corregir muchas veces el pecado que nos gana, no podemos corregirlo y si nos autoexaminamos bien, a mí me parece que el alma, mi alma, siempre está sola. El alma del hombre está sola en el sentido que ante los grandes conflictos de la vida, nadie me puede ayudar. Ningún mortal, ningún hombre me puede ayudar ante los grandes conflictos de la vida. En ese sentido el alma está sola. Ahora, cuando el alma está con Dios, no está sola. Porque el problema de mi alma se resuelve con Dios y no con otro. El problema de mi alma se resuelve con el Señor. Y esto lo sabemos todos aquellos que hemos sido alcanzados y hemos disfrutado y contemplado la gracia del Señor Jesucristo. Mi alma, con un hombre, con una mujer, no se cura. Mi alma se cura con el Señor. Y estos atributos terribles que tiene el pecado, una de las cosas que hace el pecado en nuestras vidas, es que me esconde a mí de mí mismo. Por eso yo les citaba que engañoso es el corazón. Porque el hombre, para darse cuenta que está mal, alrededor muchos se dan cuenta, che, ¿cómo lo está pifiando esto? Yo ya le dije, pero viste que sigue empecinado en la misma. Y bueno, no sé a cuántos les pasó, pero el pecado del hombre nos esconde de nosotros mismos. Y seguimos en la misma, y seguimos pecando, y no nos damos cuenta. Es necesario que mi alma sea despertada. Y para que mi alma sea despertada, necesito una intervención directa de Dios hacia mi vida. Si no hay una intervención directa de Dios a mi vida, mi alma no puede ser despertada. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que está inmerso en el pecado y que es un mortal como todos nosotros, ni siquiera con una predicación o yo diciéndole, mirá, estás mal, estás errado, estás equivocado? ¿Cómo hago para que esa persona, como nosotros lo decimos, y es así, reciba convicción de pecado? Para que una vida, un alma, un cristiano o no cristiano, porque digo no cristiano porque no conoce o no está en el camino del Señor todavía, pero para que alguien reciba convicción de pecado, necesita una intervención directa de Dios. ¿Y saben una cosa? Ese es el milagro más grande y esa es la riqueza más grande que puede experimentar un ser mortal. Un hombre. A veces decimos, uy, no, porque aquel era un paralítico y se levantó, aquel estaba ciego y vio, y todo muy lindo. Pero ¿saben una cosa? Dios, que es rico en misericordia, como leíamos hoy, una de las riquezas más grandes y uno de los regalos más grandes de Dios sobre nuestras vidas es que nosotros un día alcanzamos a tener convicción de pecado. Yo estaba mal. Un día me cayó la ficha, como le cayó la ficha al hijo pródigo. Un día te cae la ficha de que estoy mal. Necesito hacer algo con mi vida. Y cuando alguien recibe esa convicción de pecado,
está recibiendo directamente un toque de Dios, porque para que el alma sea despierta, necesitamos que la palabra de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, atraviese mi vida. Y que yo me dé cuenta que estoy mal. Ese es el gran milagro que podemos recibir nosotros, los hombres, para poder entender y para poder empezar a vivir lo que es esta gloriosa y maravillosa gracia de Dios. Es un regalo. Porque, ¿qué es lo que produce el pecado en nosotros? El pecado en mi vida va a producir siempre lo mismo: ceguera. Si yo quiero ser pintor, ¿a qué me tengo que dedicar? A pintar. Si quiero ser un buen trabajador, ¿a qué me voy a dedicar? A trabajar. Pero si yo quiero entender lo que es el pecado, pecando, no voy a entender lo que es el pecado. Porque el pecado nubla, enceguece, nos envuelve, nos esconde de nosotros mismos, nos esconde de nuestra realidad. Pero cuando la intervención del Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios toca a través de su palabra mi corazón y hay convicción de pecado y puedo despertar a mi condición, necesito un Salvador. Necesito a alguien que me tienda la mano y me saque de este pozo. Necesito a alguien que acuda a mi necesidad. El único que puede sacarme de este pozo es el Señor. Es nuestro Señor Jesucristo. Cuán grande sea nuestro problema, cuán grande es su gracia. Pero recordemos de contemplar esa cruz, porque Él ya lo dio todo para levantarnos. No es algo, la gracia no es algo que lo va a merecer alguien. Si fuera por mérito, yo no estaría, y creo que nadie. Pero la gracia del Señor la alcanzan los que sienten que no la merecen. Por eso dice su palabra: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que dicen, Dios debe estar lejos mío porque yo soy un desastre. Cuando vos tenés ese pensamiento, Dios debe estar lejos mío porque soy un desastre, ahí te estás dando cuenta de la condición del hombre, que sos un mortal. Esa es la puerta para que sigas camino a encontrarte con la gracia de Dios, con su amor. Y que sientas en tu alma que no estás solo. Que sientas en tu alma que tus pecados te son perdonados. No porque te portaste bien, sino porque aceptaste la obra redentora en la cruz. Aceptaste el regalo de Dios, que su Hijo puso su vida en nuestro lugar. Y que a través de esa cruz tenemos acceso, libertad para entrar en esa hermosa gracia, hermanos. Necesitamos esta gracia para que seamos despertados. Si alguien en esta noche siente el Espíritu Santo trajo convicción a tu vida de pecado y que no estás bien y que necesitas que tu alma no esté sola, que necesitas que Dios toque tu vida y tu corazón, estás experimentando en esta noche el milagro más maravilloso. Ese milagro
es mucho mayor que te lluevan billetes del cielo. Ese milagro es mucho mayor que si estás ciego y volvés a ver. Es mucho mayor ese milagro que si tenés X enfermedad y el Señor te sana. Gloria a Dios por esos milagros. Pero el mayor milagro es entender mi condición. Ese es poder decir, yo necesito, pero necesito de aquel que me amó. Y experimentar su amor, experimentar su perdón. Necesitamos, hermanos, la gracia del Señor. Yo sé que no estoy agotando, no sé cuántas veces he hablado de la gracia. Sé que muchas predicaciones tengo de la gracia. Pero cada día que ahondo un poco más, sé que es interminable el tema de la gracia. Y es un fundamento que lo tenemos que abrazar, y así como en la vida vamos entendiendo un poco más de lo que se trata el amor, tenemos que entender un poco más de este plan hermoso y glorioso que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quisiera, hermanos, con todo respeto, que podamos, ahí donde estamos, podamos cerrar nuestros ojos, y cada uno en particular, porque esto es un momento en particular y en especial de vos con tu Dios, vos con tu Creador, vos con aquel que un día nos llamó. Y quizás hoy sea el día que Dios te llamó, y quizás Dios te viene llamando hace tiempo, pero que podamos entender realmente que hoy estamos experimentando un milagro fantástico, fantástico. Tené unas palabras con lo que te salga de tu interior hacia Dios. Si hoy estás sintiendo algo en tu vida y sentís que Dios está llamándote, pero a vivir la realidad del reino de los cielos, que solamente se expresa en su palabra, no es una religión, no es caer en ciertos rituales, que tenemos que hacer un rito, que tenemos que hacer tal cosa, que tenemos que orar de tal manera o de tal forma. Hay una obra que la hace pura y exclusivamente el Espíritu Santo de Dios, que gracias a su obra redentora en la cruz, todavía está derramada sobre la tierra. Y si su Espíritu Santo es derramado sobre la tierra, hoy está tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Que podamos decirle, Señor, hoy estoy experimentando cosas. Me están cayendo la ficha de ciertas cosas que antes no las entendía. Hoy estoy teniendo convicción de pecado. Hoy estoy mirando la realidad de mi vida. La realidad de mi ser, que soy un simple mortal, que soy tan pequeño al contemplar la maravilla de tu grandeza, de la creación, del universo, y yo soy tan pequeño, pero hemos caído, Señor, y como tu palabra nos dice, somos unos simples mortales que necesitamos tu gracia. Levántanos. Recógenos, porque hoy estamos en un pozo de angustia, de soledad. Hoy quizás muchos puedan tener convicción de pecado. Hoy quizás a través de su Espíritu Santo y su palabra muchos digan, estoy haciendo mal esto. He defraudado a mi esposa, he defraudado a mi esposo. He engañado a mi compañero de trabajo, he engañado a mis amigos. Estoy faltando en esto, estoy faltando en aquello. No es sentir una culpa, es tener convicción de la realidad en la que cayó el ser humano y que necesitamos de un Redentor, de un Salvador. Necesitamos experimentar la gracia de su Espíritu Santo que se derrama
con amor, pero con un amor perfecto, para que mi alma herida, para que la soledad de mi alma no experimente más este desencanto. Derrámate, Señor. Derrámate, Jesús. Que tu Espíritu Santo, en esta quietud, ministre mi alma, ministre mi corazón. Decile, Señor. No tenés que hacer ningún esfuerzo. Tenés que dejarte ministrar por su Espíritu, porque Él te vino a buscar, porque Él te ama, porque Él siempre nos va a dar nuevas oportunidades y continuamente nos va a llamar. Debemos mover, te adoraré. Gracias, Jesús. Te adoraré. Gracias, Jesús. Aquí estás, obrando en mí. Llena el corazón que está vacío, Espíritu Santo. Te adoraré. Atráenos a ti. Aquí estás. Llama a los que son tuyos, Señor. Debemos mover, Tú sigues llamando, Jesús. te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón.
pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aleluya. El llamado de la gracia sigue actuando hoy, porque Dios sigue llamando a aquellos que le pertenecen. Amén. ¿Por qué nos llama el Señor? El Señor nos llama para ver cómo nos portamos, a ver cómo te portaste hoy, cómo te portaste esta semana. No. El Señor nos llama para hacernos objetos de su gracia, objetos de su amor. Y la persona que se siente amada, la persona que se siente realmente amada con un amor fiel, con un amor verdadero, va a corresponder a ese amor. Nosotros seguimos a Dios y a Jesús por su amor, con el amor que nos ama. Aunque seguimos nosotros muchas veces siendo un desastre, Él nos sigue amando. Por eso somos objetos de su gracia. Amén. No nos olvidemos de esto, hermano. Le damos un aplauso a su amor. Amén.